La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció este lunes que la vacuna contra la COVID-19 que están desarrollando junto a la empresa alemana BioNTech es efectiva en un 90% de los casos estudiados. Los resultados, como vemos, son muy positivos y esperanzadores, aunque no definitivos todavía, y suponen pues un paso decisivo para su aprobación por parte de las autoridades sanitarias de los distintos países del mundo. Ambas empresas esperan tener lista la vacuna para aproximadamente el mes próximo, es decir, el mes de diciembre, aunque el regulador estadounidense, la famosa FDA, ha indicado que les llevará algo de tiempo, que no se precipiten tanto, que quizá seguramente no esté hasta el año próximo, porque necesitan antes revisar el fármaco para cerciorarse de que su administración es completamente segura. La vacuna de Pfizer y BioNTech emplea una nueva tecnología conocida como de ARN mensajero, tal cual. Las vacunas tradicionales, como la del sarampión o qué sé yo, la de la poliomielitis, son diferentes, funcionan de una manera diferente. El resultado es el mismo, obviamente, inmunizar a los pacientes. En el caso de las clásicas, llamémoslas así, se inocula al paciente con una variante debilitada o inactiva del virus para que su sistema inmunológico produzca anticuerpos que reconozcan a ese mismo virus y lo neutralicen. En la vacuna de Pfizer y de BioNTech, en lugar de emplear todo el virus, la vacuna se vale solo de las proteínas externas del virus que se inoculan al paciente para que su organismo aprenda a reconocerlo y así pues genere una respuesta inmunitaria. Esta novedosa vacuna se encuentra actualmente en estos momentos en fase 3 y ha superado ya un gran ensayo con 44.000 individuos. De este ensayo es de donde han extraído su efectividad, que supera, como ya os he dicho, el 90%. La de Pfizer y BioNTech no es la única vacuna en desarrollo actualmente, aparte de los proyectos que están llevando a cabo en científicos en Rusia y en China. En Occidente se encuentran ya muy avanzadas las vacunas de Moderna, que es una empresa estadounidense, la de Johnson & Johnson y la de AstraZeneca. Bien, pues para auscultar, y nunca mejor traído un verbo, este tema de la vacuna de Pfizer y otras tantas que están ahora mismo ya avanzando a mucha velocidad, es decir, esta carrera mundial por la vacuna. Hoy en la contra nos acompaña Andrea Martos, amiga de este programa, bioquímica de la Universidad de Cambridge, que nos aportará su conocimiento sobre la materia. Como os decía hace un momento, tenemos hoy el privilegio de contar con Andrea, que se deja caer, como bien sabéis, de vez en cuando por la contra, y se deja caer siempre que hay algún tema relacionado con la COVID. Ha venido este año varias veces y todas relacionadas con esta historia que nos atormenta desde hace, ya tranquilamente 9 meses, desde el mes de febrero. Creo que la primera vez que vino, que pasó para hablar de estos temas, fue a finales de febrero. Muy bien, pues no hace falta presentación. Es una vieja amiga de este programa, una habitual, así que no tengo mucho más que decir de ella, salvo cosas buenas. Muy buenas, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas, Fernando. Muchas gracias por traerme a la Contracrónica de nuevo. Andrea no está en España y por lo tanto no la tengo delante, ya me gustaría. Está en Cambridge y tenemos una conexión telefónica, espero que se escuche bien. Esto empezamos a hacerlo hace unos meses y bueno, no es la misma calidad como cuando lo hago con Garín, que estamos uno enfrente al otro, con la parte suya, con un buen micrófono, etcétera. Pero bueno, yo creo que se le escucha lo suficientemente bien como para que podamos conversar durante media horita sobre este tema. Bueno, lo que nos ha traído hoy a la contra, Andrea, como bien sabes, es el notición de ayer relativo a la vacuna una vacuna que es además tecnológicamente muy avanzada, la vacuna de Pfizer. La he presentado ya, los contraescuchas, y bien, yo ayer anduve leyendo sobre ella, hoy también, a ver si me enteraba un poquito, y al final creo que como nos lo podrías explicar tú, es mucho mejor que como podría explicarlo yo, porque más allá de lo que es la presentación y demás, pues en ciertos aspectos ya empiezo a perderme, como por ejemplo eso de las proteínas. No entiendo muy bien qué es eso de inocular proteínas a alguien, esas proteínas de dónde han salido, etcétera. Bueno, a ver, ¿qué te parece a ti esto de es un notición o quizá yo soy fácilmente impresionable y creo que cualquier cosa es buena? Quizá porque estamos tan desesperados que queremos que esto se solucione cuanto antes. Bueno, Fernando, pues llevamos haciendo, como sabes, programas sobre la COVID. ¿Cuándo fue el primero que hicimos? O sea, Febrero, ya por febrero, efectivamente. Los contraescuchas recordarán que siempre hemos intentado mantener una calma racional acerca de las novedades que había, los nuevos conocimientos que tenía acerca del virus,
no tenemos información parcial, hay que tomarla en su contexto, etcétera, y no ha habido genuinamente ningún momento que digamos, bueno, a partir de aquí todo va a empezar a mejorar. Pues aunque a lo largo del programa iremos viendo que no sabemos todo, cuáles son las dudas, cuáles son los problemas que se pueden presentar, etcétera, ayer fue el primer día que, en mi opinión, podemos decir, a partir de ahora vamos a ir hacia adelante, vamos a mejorar. Bueno, fue una noticia extraordinaria. Cuéntame un poco en qué consiste esta vacuna, porque no es una vacuna al uso de las tradicionales que os comentaba antes, es decir, las que inventó Jenner hace ya más de 200 años, que es inocular al paciente una versión debilitada del virus para que no haga daño, que no te mate, obviamente, para que nuestro sistema inmunitario aprenda a reconocerlo y a neutralizarlo. En este caso es algo bien distinto, diríamos que es alta tecnología de vacunas. Bueno, es efectivamente tan alta tecnología que no se ha aprobado hasta la fecha ninguna vacuna que siga o que utilice esta tecnología. En biotecnología, al igual que en otras disciplinas del conocimiento, lo mismo que los teléfonos no funcionan hoy, tenemos 5G como funcionaban hace 30 años, con una rosquita y marcando los números, girando el dedo. En las vacunas, en la biotecnología aplicada a este ámbito, se ha avanzado enormemente. Esta vacuna de Pfizer, al igual que la de otro de sus competidores, esta empresa conocida como Moderna, son vacunas que se llaman de ARN mensajero. ¿Qué quiere decir que una vacuna sea de ARN mensajero y no pues más vacunas clásicas como la que tú comentabas de Jenner? Esto, puesto en Roman Paladino, es lo siguiente. Es como si le damos a un operario en una fábrica de Estambul las instrucciones para fabricar un tornillo que después va a formar parte de la estructura de un rascacielos en Vancouver. ¿De acuerdo? Le estamos dando al cuerpo las instrucciones para fabricar algo y que el cuerpo ya siga su curso a través de todas las reacciones y todos los procesos del sistema inmune para generar los anticuerpos que nos protegen contra el virus. Es decir, no le estamos dando el virus, no le estamos dando una parte del virus, no le estamos dando información para que fabrique nada mageno o los anticuerpos directamente, no. Le estamos dando el libro de instrucciones para que nuestro propio cuerpo fabrique la parte del virus contra la que tenemos que generar los anticuerpos. Que en este caso son las proteínas, ¿no? Tanto las proteínas estas que se llaman de la cúspide del virus como los anticuerpos, todos son proteínas. Proteínas no es más que una categoría, un tipo de molécula. Lo que le estamos dando a nuestro organismo son las instrucciones para fabricar, lo primero, la proteína del virus, y después nuestro cuerpo va a fabricar anticuerpos contra esa proteína. Es decir, que lo que se toma es, yo lo he leído en inglés y era spike protein, que sería algo así como proteínas de pico, una cosa así, no sé muy bien cómo traducirlo. Entonces, ¿esas proteínas de dónde diablos se han sacado? ¿Se han fabricado? ¿Son sintéticas? ¿O se han tomado de virus que se ha aislado previamente? No, ninguna de esas dos cosas. Es difícil de explicar porque de la misma manera que de proteína más o menos y de ADN más o menos tenemos el concepto general de ARN mensajero, es difícil, y ahí está el primer reto de explicarlo, ¿no? Básicamente, para cuando el organismo, cualquier proteína, tiene que producir una proteína, para que el organismo la produzca, tiene unas instrucciones. Y esas instrucciones se llaman ARN mensajero, ¿de acuerdo? Lo que hace esta vacuna es darle a nuestro organismo ARN mensajero, que son el libro de instrucciones. A raíz de ahí, una vez que nuestro organismo ya tiene esas instrucciones, puede fabricar una proteína. ¿Qué proteína? La proteína de la cúspide del virus, lo que en el artículo decía spike protein, ¿de acuerdo? Ahora bien, tú te preguntarás, ¿para qué quiere nuestro cuerpo fabricar la spike protein, que es la proteína del virus? Pues porque fabricando esa proteína nuestro propio cuerpo al mismo tiempo va a ser capaz de generar anticuerpos contra esa proteína. Y así, cuando el virus entre en nuestro organismo para intentar contagiarnos, como esa spike protein está presente en el virus, nosotros ya hemos generado anticuerpos contra esa proteína, luego sabremos detectarlo. Pero fíjate que lo que nos están dando a nosotros en esta vacuna, o lo que nos darán en el futuro, se entiende, es el manual de instrucciones inicial. Por eso te ponía al principio la comparación de
el libro de instrucciones para fabricar un tornillo que va a formar parte de un rascacielos en la otra punta del mundo. Es decir, nos dan el principio del proceso y lo demás lo hace nuestro organismo. Vale. O sea que esto es una tecnología que promete bastante de cara al futuro. Sí, efectivamente, Porque es una tecnología... se emplea contra el SARS-CoV-2, pero se puede emplear contra otros virus. Claro, así es. Es el objetivo de este tipo de tecnologías, pues que cada vez se puedan emplear para más casos, desde luego. Esto, si este fuese el primero, sería un escenario feliz porque sería la prueba de que esa tecnología funciona y al mismo tiempo sería una solución o una de las soluciones para empezar a atajar la pandemia. Bueno, esto vendría a confirmar la sospecha que tuve allá por el mes de febrero-marzo, cuando decía que la gripe de 1918 había supuesto pues poco menos que el nacimiento de una disciplina, la de la virología, que en aquel momento se encontraba recién parida, no le habían puesto ni los pañales, y que a partir de ahí se disparó. El estudio, nació como tal, hasta entonces no se hablaba de virología, y que muy probablemente, sobre todo si esto se sostenía en el tiempo, como ha terminado sucediendo, iba a suponer un empuje muy grande para la virología ya en el siglo XXI. Es decir, que iba a determinar un antes y un después en esta ciencia. Y así ha sucedido, efectivamente. Los avances tecnológicos, como comentaba al principio, han sido inmensos y parece que en este sentido pues va por el buen camino. Bueno, bajando ya sobre la vacuna propiamente dicha, esta de Pfizer, supongo que tú la entenderás desde luego mejor que yo. Yo estuve mirando algo, pero a partir de cierto punto, esto me pasa como con la astronomía, que llegas a un momento en el que es comprensible, pero en cuanto te encuentras con la física y las matemáticas, pues ya a partir de ahí te haces un lío. Pues algo parecido me sucede con la bioquímica. Vamos, que soy de letras y que no hay, y que ya a mi edad además esto ya no tiene arreglo. Bien, dejando a un lado los asuntos puramente técnicos, que lo único que conseguirían es liarnos todavía más, esta vacuna en sí misma se ha probado en 44.000 individuos en Estados Unidos y en otros países también. Bien, de ese ensayo gigantesco que han hecho, estamos hablando de 44.000 personas, se entiende de todas las edades, razas, condición social, etcétera, procuran que, como en una encuesta, que el universo sea lo más amplio posible. El 90% ha sido eficaz, son más del 90% de hecho. Entonces, la parte restante, ese 10-8%, no ha sido eficaz. Ayer leía a mucha gente diciendo que hasta que no sea el 100% no se podrá dar curso a la vacuna. Pero es que hay otras vacunas que no son eficaces al 100% y aún con todas las administramos de manera regular. Es decir, que es bastante común. Hay vacunas como, por ejemplo, he estado mirando algunas, la de las paperas, por ejemplo, tiene una eficacia del 75-80%. Y a los niños se les vacuna de paperas. La de la polio aproximadamente del 80%. La de la gripe estacional ronda entre el 40 y el 50% de efectividad. Así que tampoco es un dato preocupante, más bien todo lo contrario. De hecho, es bastante efectiva. Está a niveles, por ejemplo, de la vacuna de la rubeola. Bueno, aquí en este aspecto que comentas hay un par de cosas que merecen comentario. El primero es exactamente a qué se refiere con este número que ha ocupado todos los titulares del 90%. Lo vamos a ver en un segundo. Y el otro, atajando directamente la crítica que se le oponía a esta vacuna de solo el 90%, efectivamente, tienes toda la razón. Es un número excelente, lo vamos a ver ahora en un instante. Y otras vacunas, por ejemplo, comparándolo con otra vacuna exitosa de Pfizer, esta es todavía más efectiva con los datos de que disponemos, con lo cual está perfectamente dentro del rango de efectividad, incluso superior, con lo cual eso del 100%, pues bueno, realmente esto de los ensayos clínicos entraña una complejidad estadística extrema, al punto que de ello no se ocupa el bioquímico, sino un bioestadístico, poco menos que un matemático, ¿de acuerdo? Es decir, esto ya sería la estadística en cuanto a la vacuna sería harina de otro costal, ¿de acuerdo? Con lo cual decir, si no es el 100%, entonces es que no vale, pues sencillamente es no saber cómo funciona un ensayo clínico. Pero vamos a detenernos, porque creo que es importante, en a qué se refiere este número del 90%. Bien, se refiere exactamente a que individuos se entiende en el ensayo clínico, que recibieron 2 inyecciones de la vacuna con 3 semanas de separación entre una y otra,
más de un 90% menos de los casos de COVID que recibieron placebo. A ese 90% se refiere. Es decir, individuos a los que se les dan 2 dosis de la vacuna separadas con 3 semanas de espacio entre esas 2 inyecciones, y de esos, entre los que reciben placebo y los que reciben la vacuna en sí, ha sido eficaz en COVID sintomático el 90% de los casos, ¿de acuerdo? Lo de que sea casos sintomáticos o no es importante por algo que podemos comentar más adelante, pero esencialmente refiere al control de la pandemia en sí. Es decir, qué de importante es que esta vacuna se apruebe y tenga efecto, porque si solamente tiene efecto, digamos, en los casos de COVID visible y no de los invisibles, poco hacemos con la famosa exponencial que no nos damos cuenta cuando empieza a subir y cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Vale. Luego otra pregunta, que esta evidentemente no se la han podido contestar porque no se la ha podido contestar nadie, es la de cuánto tiempo garantiza de inmunidad esta vacuna. Esto habrá que esperar el tiempo. Aquí de nuevo nos la tenemos que jugar. Porque no se podrá saber hasta que no pasen unos meses. Claro, ha sido un poco el problema que hemos tenido a lo largo de estos meses. El conocimiento de la enfermedad es tan antiguo como la enfermedad misma, por defecto en cualquier caso. Y esta enfermedad apenas tiene unos meses, con lo cual no podemos saber cuál va a ser el efecto porque ni siquiera ha transcurrido el tiempo desde los primeros pacientes. Pero bueno, es de celebrar la estrategia que está siguiendo este conglomerado de Pfizer y BioNTech para aprobar la vacuna. Me explico. Lo que la FDA, la agencia que regula la aprobación de fármacos, permite, por esta circunstancia que vivimos, es la aprobación por la vía de urgencia de vacunas o de anticuerpos monoclonales, ¿de acuerdo? O sea, de antivirales o de vacunas. ¿Qué es eso de la vía de urgencia? La vía de urgencia es, digamos, una vía rápida para aprobar el fármaco en cuestión, de manera que no tenga que ir a través de absolutamente todos los trámites, sin saltarse ningún paso, digamos, clave de seguridad, pero sin ir a través de todos los trámites burocráticos, de manera que se eternice el proceso y al final eso pues cueste vidas, ¿no? Entonces es una especie de vía, el fast track de los aeropuertos. En lugar de hacer la cola entera, digamos que puedes saltarte unos cuantos pasos. Sí, el procedimiento abreviado de las Cortes, ¿no? Cuando quieren pasar una ley a toda velocidad. Efectivamente, es exactamente eso. Entonces, la FDA tiene esa posibilidad, pero de acuerdo con esta compañía, han decidido no pedirla y esperar a tener al menos la mitad de los individuos registrados en el ensayo clínico estudiados durante al menos 2 meses desde la última inyección. Es decir, si tenemos 44.000 personas en este estudio, hasta que no se tengan más de la mitad que haya transcurrido 2 meses desde que le dieran esa segunda inyección de la vacuna y se haya monitorizado y se vea que está todo bien, todo correcto, no hay nada alarmante, entonces hasta entonces no se pedirá la autorización a la FDA. Y esto nos lleva a la pregunta que todo el mundo se hace de ¿y entonces para cuándo? ¿Para cuándo se va a aprobar la vacuna? Desde la compañía hablan de la tercera semana de noviembre como esa fecha en la que la mitad de los pacientes del estudio clínico habían estado monitorizados durante un periodo de más de 2 meses. ¿Qué pasó? Que estos números se hicieron para cuando el ensayo clínico no era de 44.000, sino de 30.000. Es decir, que a lo mejor ya no es la tercera semana de septiembre, sino un poco más adelante. Digamos que con los datos con la información de que disponemos, se pediría la autorización a la FDA en algún momento de diciembre y se pronunciaría, se entiende, relativamente rápido. O sea, que no crees que hasta enero podamos hablar de que esté disponible, que no es lo mismo que distribuida.
Sí, que esté Claro, disponible cuando la prensa del anuncio ya está disponible la vacuna, está perfecta, la autoridad de autorización, la FDA, que es el Food and Drugs Administration, más luego la de la Unión Europea y la de todos los países del mundo, porque esto no es con que lo apruebe la FDA no basta para que nos la administren en España o en México o en Argentina o en Perú, hace falta que las autoridades sanitarias de cada uno de los lugares den su visto bueno. Bien, eso no basta. Cuando leamos esa noticia no significa que vamos a ir al médico y nos la van a poner. Esta vacuna, como cualquier otra, hay que fabricarla, hay que distribuirla. Hasta que llega al brazo, supongo que se administrará por vía intravenosa, no lo sé, no tengo ni idea. Es decir, hasta que nos la podamos poner. Esto claro, requiere también un tiempo, ¿no? por supuesto, eso, digamos que una vez que ya se tiene, y merece la pena pararse un poco, quizá, pero quizá más tarde por no desviarnos ahora en cómo de segura es esta vacuna, etcétera, pero para lo que refiere a la distribución y a la manufactura, esos ya no son asuntos, digamos, estrictamente científicos. Son otro tipo de asuntos, pero que son fundamentales a la hora de poder predecir cuándo una vacuna va a estar lista, ¿no? Entonces, bueno, se dice que lo primero es que tienen que pedir esa aprobación a la FDA. Me refiero continuamente a la FDA porque va a ser en el primer sitio en el que se pida, en tanto que el estudio clínico, su rama principal está siendo en Estados Unidos, y también porque tiene un poco pues, las cosas del imperio, que conseguido el sello de la FDA, digamos, es estampa suficiente para otras agencias del medicamento, la europea y la que corresponda, para conseguir la aprobación. Es decir, si la FDA te ha dicho que sí, mal se tiene que dar la cosa para que te digan que no en otros sitios, ¿no? Básicamente, la compañía dice que tendrá a final de año unas 50 millones de dosis disponibles globalmente y 130 millones para el 2021. ¿Quién se va a quedar con estas dosis? Pues bueno, se han firmado acuerdos, se entiende que para Estados Unidos irá una proporción importante, pero cuántas dosis se van a fabricar o se van a poder fabricar de esta vacuna es un problema. Otro problema fundamental es cómo se almacena esta vacuna. Porque una vacuna no es una cosa que uno pueda dejar ahí en una estantería sin más. Esta vacuna se tiene que enviar, se tiene que distribuir a menos 80 grados. No sé si nos hacemos la idea de lo que significa menos 80 grados. Es una temperatura extremadamente fría. Y después, para almacenarse, digamos, en el corto plazo en ambulatorios, hospitales, etcétera, tiene que ser a menos 20. Claro, no es lo mismo tener un congelador de menos 80 grados para unos cuantos viales, o 3 o 4 los que correspondan, a tener que disponer toda tu capacidad de almacenamiento a menos 80 grados para poder almacenar esta vacuna. Es decir, no, como tú muy bien indicabas, no va a ser inmediato. Hay muchos retos relacionados con la distribución, la manufactura y el almacenamiento. Una de las cosas, de los aspectos más reseñables de esta enfermedad es que no hay un laboratorio buscando el remedio, al menos la vacuna. También hay otros laboratorios buscando el remedio directo, es decir, el antiviral. Pero ahora estamos con las vacunas. Bien, hay un montón de ellas en desarrollo, porque estamos hablando de decenas a lo largo y ancho de todo el mundo, incluso en España. El CSIC está desarrollando su propia vacuna, calculan, eso sí, evidentemente no tienen los recursos que puedan tener laboratorios como Pfizer o como AstraZeneca, pero bueno, que este análisis de Pfizer, el resultado de estos análisis es muy bueno para la vacuna, pero para nosotros, para los habitantes del planeta. Ahora bien, ¿esto cómo crees que va a impactar en otras vacunas que están en desarrollo en este momento? Léase la de Moderna, por ejemplo, que utiliza, por cierto, una tecnología similar de ARN mensajero, o la de AstraZeneca, que se está haciendo, por cierto, ahí en Inglaterra, creo que la hacen en Oxford, no en Cambridge. Luego la de Johnson & Johnson, la de Novavax, etcétera. Es decir, que hay unas cuantas, todas muy revolucionarias, que se están desarrollando y que las tienen muy avanzadas. De hecho, AstraZeneca nos ha dado que hablar porque han tenido algunos fallos a lo largo de los 2 últimos meses. Bien, estos laboratorios seguirán, ya se han invertido mucho dinero, por lo tanto, dentro de 7, 8, 9 meses podemos estar hablando de una auténtica lluvia de vacunas. Bueno, y si ese es el caso, estaremos en el mejor de los escenarios posibles.
Uno de los errores que yo creo que ha habido durante esta pandemia ha sido, a título puramente comunicativo, referirse continuamente a la vacuna, la vacuna, la vacuna, como si esto fuese una especie de solución única que va a servir para todos los grupos de edades, todas las características genéticas, sexo, edad, etcétera, por igual. Y que cuando tengamos la primera, cerrojazo y lo demás fuera. No, en absoluto. Y además lo hemos comentado en la contra desde hace meses. Esto va a ser un juego en el que haya muchos participantes. Mencionabas AstraZeneca, tenemos CanSino, Moderna, efectivamente. Desde el punto de vista más empresarial o de competición, bueno, para Moderna será un cierto varapalo que la primera vacuna basada en ARN mensajero, en lugar de ser la suya, y pensemos que Moderna está dedicada casi en exclusiva a este tipo de tecnología. Bueno, lo lleva inscrito en el nombre, RNA. Efectivamente, Moderna viene de ahí. La gente se piensa que ese nombre se lo han puesto porque les gusta. Y bueno, les gustará también, pero vamos, que no es no es decir moderno, moderna, algo, una persona moderna en español. En absoluto. El nombre lo tomaron porque además Moderna es una empresa bastante reciente. Vamos, no es como AstraZeneca o el caso de Pfizer, que son farmacéuticas que tienen, pues en algunos casos 100 años. En este caso, lo que estamos hablando es de una farmacéutica que tiene 10 años de vida, que nació en el año 2010. Y de ahí viene lo de Moderna, es ModeRNA, es decir, claro. ARN en español. Efectivamente. Moderna, por cierto, la tiene bastante avanzada, por lo que yo tengo leído. Sí, también la tiene bastante avanzada, es de las 3 o 4 más avanzadas. Por eso no es difícil imaginar. La mejor noticia de esto, al margen de que pues, por fin haya una esperanza sólida para que se desarrolle una vacuna que sea efectiva, es que se puede hacer una vacuna contra el SARS-CoV-2, que era algo que no lo teníamos claro hace escasamente unos meses o unas semanas, si me apuras. Es decir, que por el lado positivo, estas otras compañías en la carrera por la vacuna les da un cierto margen de seguridad pensar que alguien ya lo ha hecho, y por el lado malo, por ejemplo, para Moderna, pues bueno, pese a que toda su tecnología está consagrada para eso, es otra empresa la que ha conseguido producir por primera vez una vacuna basada en ARN mensajero, con lo cual, pues bueno, son noticias agridulces, pero de nuevo, conseguir una vacuna contra el SARS-CoV-2 no es un asunto banal, y la de Pfizer será una, y si todo va como parece, pues procederá Moderna, la de AstraZeneca con Oxford, la de CanSino también está bastante avanzada, etcétera. Lo fundamental es que todas sigan como están haciendo y de manera muy responsable los pasos de los ensayos clínicos y la aprobación con seguridad, eficacia, etcétera, los parámetros habituales. Bueno, eso es lo fundamental. Para eso, Andrea, tenemos un dicho en España que tú conoces bien, porque es español a fin de cuentas, que es muy ilustrativo, ¿eh? Los de Pfizer les han mojado la oreja, o se la están mojando la oreja a los de Moderna. Sí, efectivamente, aunque debo decirte que a los de Moderna tampoco les puede sorprender, ¿eh? Porque si uno se baja, digamos, al detalle, no es el momento de hacerlo ahora, pero si uno se baja al detalle de cómo el equipo de Pfizer diseñó desde el principio que se decidieron a embarcarse en esta aventura tecnológica, cómo se han organizado los equipos, cómo se han distribuido, digamos, los esfuerzos y los poderes, te diré que estaba destinado, pero estaba tan bien organizado que tenía muchas posibilidades de ser la primera, por lo ejecutivo de ese sistema de decisiones que habían establecido. Los científicos, que se la habían organizado por dentro de esa manera, ¿no? Claro, los científicos, no solamente los científicos, los equipos de administración, no pensemos en una farmacéutica como unos señores en el laboratorio y ya está. Las farmacéuticas tienen, y especialmente alguna tan grande como esta de Pfizer, no nos olvidemos, en colaboración con BioNTech, que son los que realmente han hecho la investigación más gorda, por así decirlo. Sí, BioNTech ni siquiera es estadounidense, es alemana. Sí, efectivamente, fundada por los hijos de inmigrantes de primera generación turcos, con lo cual aquí costaría poner el Made in.
made in depende, ¿no? Bueno, yo creo que la ciencia, hoy no estamos en el siglo XIX, cuando te aparecía un Faraday, por ejemplo, investigaba solas. Hoy la ciencia es algo, Efectivamente. es un esfuerzo completa y absolutamente internacional. Todos los científicos del mundo colaboran con todos los científicos del mundo. De hecho, a los científicos eso lo lleváis muy a gala y os gusta bastante. Claro, 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 sí es, porque al final a uno le cuesta entenderse muchas veces, pues no sé, una cultura que sea muy distante o que, de la que no conozcamos nada, etcétera. Pero a través del método científico parece que todas esas barreras desaparecen y una multinacional estadounidense con una empresa, con una casi startup o scale-up de biotecnológica alemana fundada por hijos de inmigrantes turcos de primera generación, por un equipo, en fin, hay españoles, otros europeos, por supuesto estadounidenses en este equipo, pues bueno, han traído la solución que es un poco de todos para todos, ¿no? Luego hay otra cosa que se está hablando mucho desde hace un par de días, bueno, desde que se anunció esto, es la relativa al antiviral. Hace un mes, poco más de un mes, Donald Trump se contagió de coronavirus y fue una cosa muy rápida, se curó muy rápida, debe tener un organismo de acero ese hombre, porque además tiene 74 años, claro. Tuvo apenas que estar un par de días en el hospital en observación y luego a la vuelta de una semana estaba otra vez dando mítines por ahí en la campaña electoral. Bien, muchos insisten, bien, está fabuloso lo de la vacuna porque impedirá que nos contagiemos, pero los que se han contagiado ya, no olvides que es que hay millones de contagiados ahora mismo en el mundo. En España estamos yendo, los últimos datos, algo así como 20 o 25.000 diarios. En Estados Unidos se está hablando hoy de nuevos contagios confirmados, unos 120.000 diarios. Esa gente ya la vacuna no le sirve de nada. Y de Efectivamente. esos 100 o 120.000 que hay en Estados Unidos diariamente, o de los 20.000 en España, una parte considerable, un 5%, va a tener problemas. Eso ya lo sabemos. Bien, Claro. la terapia que siguió Donald Trump, esta de Regeneron, recordémoslo, esta se sigue investigando, obviamente, y podría salir también junto con las vacunas. Bueno, de hecho ayer fue un día tan grande en términos de avances contra la COVID-19 que era ya bien entrada la madrugada aquí en Europa y en Gran Bretaña, entre paréntesis, que salió la noticia de que la FDA, que comentábamos antes, había otorgado la aprobación por la vía de urgencia a una terapia de anticuerpos monoclonales producida contra la COVID, producida por la empresa Eli Lilly. En lugar de ser Regeneron, es esta otra compañía, Eli Lilly. De nuevo, hay la misma manera que hay una carrera por la vacuna, hay una carrera por los anticuerpos monoclonales que hacen el efecto de antiviral, es decir, para personas que ya se han contagiado y están padeciendo la enfermedad en este momento. Y bueno, consiguió el sello de aprobación y entiendo que se empezará a fabricar en gran escala y a comercializar en lo sucesivo, con lo cual ayer fue un día para apuntar en el calendario, sin duda. Bueno, yo la verdad es que me congratulo. Se congratula también la Bolsa de Madrid, que ayer pegó un estirón de padre muy señor mío, la mayor subida en no sé cuántos años, porque el asunto ya sabes cómo está en España, como bien sabes, está mal. En el Reino Unido tampoco está nada bien. Comentaba en el programa que hice ayer sobre los problemas múltiples que tiene Boris Johnson, y uno de ellos es un problema económico inducido por la pandemia, los confinamientos, etcétera, los gastos extras que están suponiendo al Estado, los gastos médicos, etcétera. Pues bueno, los gastos de mantener a mucha gente trabajando sin trabajar en su casa, pero pagándole una buena parte del sueldo. Entonces, podría ser que seamos optimistas, toquemos madera y crucemos los dedos, que en el mes de mayo esto esté ya, si no terminado, sí cerca de terminarse esta pesadilla. No te pido, Bueno, Andrea, que me des una previsión porque sé que no eres pitonisa y no tienes una bola de cristal delante, pero siendo realista y ateniéndose a los hechos que tenemos hoy encima de la mesa, ¿tú crees que a lo largo de 2021, no vamos a poner fecha, este asunto pasará ya, no sé si a los libros de historia, pero casi? pues bueno, yo soy optimista a raíz de esta última información que hemos tenido sobre la vacuna, que es en última instancia, digamos, el seguro para entender que la COVID-19 pasará a los libros de historia y no de unos a otros individuos. Efectivamente sería ver que esta vacuna
vamos a referirnos a la de Pfizer, pero vale para cualquier otra de las compañías en la carrera, es capaz de proteger no solamente en el tiempo presente, sino que esa protección es duradera. ¿De acuerdo? Eso es uno de los interrogantes que quedan, porque como decíamos, no se ha podido monitorizar más allá de 2, en algunos algo más casos, en algunos casos algo más de 2 meses. Luego, esa es un poco la pregunta que nos queda por atajar a estas alturas, pero los datos tienen buena pinta. Hay que esperar también, porque estos datos que conocemos son de la nota de prensa, y bueno, y como todo, sea Pfizer o sea un pequeño trabajo científico de un grupo de investigación al sur de Madrid, los datos científicos son los datos. Hay que analizarlos, hay que verlos debidamente, tienen que publicarse, etcétera, y hay que ver que efectivamente todo lo que se dice está sucediendo. Evidentemente, en Pfizer no se lo están inventando porque no se han vuelto todos locos, pero hay que ver exactamente qué significa cada uno de esos números, porque esto, insisto, es la nota de prensa. Pero si todo es como parece que es, yo tengo bastante confianza en que 2021 sea el año en que podrá pasar a los libros de historia la pandemia. Bueno, pues con esto vamos a ir terminando ya, vamos a despedirnos de Andrea. Ha sido, como siempre, un placer tenerte aquí, Andrea. Ya sabes, me encanta escucharte. Que sepáis que yo, Andrea, cuando necesito alguna... No le meto en antena, pero a menudo la llamo cuando quiero saber alguna cosa relativa a generalmente medicina, bioquímica y todas estas cosas. Entonces me tiene un buen rato, me explica todo, me lo deja todo clarísimo, entonces ya luego me meto con el tema. Lo que pasa es que a veces me gusta que esté con nosotros porque lo explica además muy bien. Andrea, por cierto, una gran divulgadora. Es una científica de primer nivel, pero escribe en una publicación online que se llama Revisor con W. Escribe un artículo a la semana, ¿no, Andrea? Muy bueno. Sí, efectivamente. Yo no me pierdo uno sobre los temas más variados de divulgación científica, así que ya sabéis, echadle un vistazo a este. Es una revista, podríamos llamarlo así, ¿no? Lo de revisor.com. Y encontraréis pues un montón de artículos que ha ido publicando Andrea a lo largo de este año de 2020. Muy bien, Andrea, pues ha sido un gusto tenerte aquí. Espero que hayas disfrutado también en nuestra compañía. Pues sí, por supuesto, Fernando. Para mí ya sabes que siempre es un placer pasar por aquí por la Contracrónica y bueno, poder aportar mi granito de arena a, debo decirte, un programa que pese a todas las locuras que ha habido sobre si esto era una cosa, era la otra, estaba inventado, si no, en fin, ha habido para todos los gustos. La Contracrónica ha mantenido no solamente lo referente a la parte científica, sino en general, en absoluto, la cordura en todo momento, con lo cual, pues bueno, es para mí un honor venir a un programa que ha mantenido la cabeza fría en estos tiempos tan convulsos, así que el agradecimiento es mío. Bueno, este programa son sus escuchas y los escuchas de la Contra están a un nivel muy alto, por lo tanto esto es como un restaurante de lujo, no se les puede servir cualquier plato, tiene que ser cocina de estas de la guía Michelin, una cosa así. Bueno, pues terminamos, ya vamos con Pizarrón y vamos a quedarnos sin él hoy, sería un crimen. Tengo además ya su mensaje aquí, nos habla Pizarro de los múltiples problemas que afronta Boris Johnson. Una mala gestión, tanto sanitaria como económica y política, y una serie de avatares adversos han puesto al Reino Unido en un brete sanitario, económico, de unidad nacional y hostilidad externa del que sencillamente no va a poder salir con bien. Cesarán los muertos, pero no el duelo. Quizás el país no quiebre, pero el peso de la deuda quebrantará los proyectos vitales de todos. Tal vez la unión se prolongue un poco más y la ruptura quede de nuevo aplazada. Y puede que la Unión Europea y los Estados Unidos tan solo pongan mala cara y hablen con palabras sacas y adversas, pero disten de la enemistad. En todo caso, el mejor escenario imaginable es empeorar. Total, que Boris, pese a que no tiene herramientas prácticas para solucionar estos envites y a que ya ha demostrado que no tiene capacidad política para tratar de minimizarlos, tiene sí o sí que gestionar este declive con riesgo de ocaso. Podemos esperar que los británicos se sobrepongan a todo, incluso a sus gobernantes, pero parece sensato esperar sentados y sin apostar dinero. La tormenta en el Reino Unido no es un espejo de la española, pero en ella hay elementos inquietantemente familiares. Un cordial saludo de Pizarro.
Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, una contra muy bioquímica nos ha salido y además de primerísimo nivel. Así que, queridos amigos, estamos hoy a día 11, mañana será 12 de noviembre y estaré aquí pues para comentaros la contra del día. Hasta mañana, amigos.